Gracias y paz a todos, a toda nuestra audiencia. Les habla su hermano en Cristo y su amigo Ángel Colón, y conmigo, como siempre, mi esposa Sorismar Reyes. Es un placer nuevamente estar con ustedes, una bendición el poder estar con ustedes. Honestamente les tengo que decir Gracias. Gracias, porque ¿cuánto llegamos? Sobrepasamos los 1000 suscriptores. Gracias a ustedes por el apoyo, la confianza. Gracias por los mensajes, gracias por pedir estos videos. Gracias por apoyarnos, de verdad que ha sido una bendición. Sí. Dios nos ha utilizado, nos puso en nuestros corazones, y que sea de grande bendición para todos los que nos vean y nos escuchen. Asimismo, que sea esto palabra de Dios a sus vidas, que ministre a sus vidas, les llene de bendiciones, y que puedan crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que esa es la prioridad, que el Evangelio lo podamos vivir cada día. Amén. Y por supuesto, hoy tenemos un programa donde vamos a continuar hablando un poco sobre los hábitos de Jesús, pero no tan concentrado en los hábitos de Jesús, porque teníamos varios temas que realizamos en la encuesta. Sí. Y entonces de estos temas, uno de los más que salió fue el de vida cristiana. Ese fue el más votos que obtuvo. Y el pasado segmento hablamos sobre la vida cristiana de manera general. Cómo debemos vivir los que hemos conocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, partiendo de la premisa de la encuesta que se hizo, uno de los temas que se preguntó fue sobre la adoración, y si ustedes querían escuchar sobre la adoración. Quedó como en un tercer lugar en votos. Uh-huh. El segundo lugar fue el fin de los tiempos, pero es un tema que requiere un poquito más de estudio para llevar en el poco tiempo que tenemos todo lo que compete, ¿verdad? Y envuelve lo que es el fin de los tiempos. Sí, es un tema delicado, y muchas veces la gente piensa que es algo de miedo, o qué cosa vendrá el apocalipsis, el fin de los tiempos, pero es mucho más allá y tiene que ser profundo para que entendamos el significado real, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Entonces, no queremos llevarle información o palabra de Dios, que es lo que me refiero con información. No queremos llevarle palabra de Dios sobre un tema que es pesado en poco tiempo y que usted se quede como en las nubes, que no puede... No es que se confundan también. Claro, no queremos llevar a nadie a confusión. Queremos que usted pueda venir al entendimiento y al conocimiento de nuestro Señor. Y por eso hoy, que no íbamos a grabar porque un camión nos tumbó la cablería de fibra óptica, y entonces no íbamos a grabar, pero mi esposa, mi ayuda idónea, me empujó a utilizar el hotspot de nuestro celular. Hay que hacerlo. Y tenemos que hacerlo, ¿verdad? Así que en esas estamos en el día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre la adoración. Miren, esto es un tema que está en las bocas de todos, pero se queda bien superficial. Sí, ¿qué es la verdadera adoración? ¿Qué es la verdadera adoración? Porque usualmente tomamos la palabra adoración y la ponemos como sinónimo de música o de cánticos. Uh-huh. Y eso es lo que viene a la mente inmediato. Uh-huh. Cuando alguien te dice, ¿qué es adoración para ti? Inmediatamente la palabra que sale es música, cántico, himnos, salmos. ¿No está mal? No. ¿Es correcto? Sí. Los cánticos son parte de la adoración, pero adorar a Dios no es los cánticos. No es del todo. Es una parte, pero no es el todo. Exactamente, no es el todo. Entonces hoy les queremos hablar sobre qué es la verdadera adoración. Porque no queremos que la iglesia continúe pensando, y el mundo que nos rodea, uh-huh, que cuando hablamos de adoración solamente hablamos de cántico. Ya las alabanzas a Dios, que es el nombre correcto, alabanza a Dios, ya está bastante manchada con iglesias y grupos que han resultado ser falsos, que han dañado el nombre de la alabanza. Por ejemplo, Hillsong. Sí, tantas canciones, ¿verdad? Que cuando uno escuchaba, pensaba uno de que iban a ser
llevarte a poner tu corazón en pensar en Dios y poderle adorar dentro de las alabanzas, y lamentablemente esa noticia fue desastrosa. Sí, fue desastrosa porque lo que ocurrió con ellos, usted búsquelo, hay documentales, hay videos en YouTube y pastores serios y de renombres académicos dentro de la teología han señalado a este grupo, especialmente por sus líderes. Así que yo no estoy diciendo algo que lo estoy inventando, eso está abierto en el público para que usted lo pueda buscar y ver qué es lo que está pasando, porque a veces las iglesias cantamos canciones que son de Hillsong, y Hillsong es un grupo que es completamente antibíblico, así que tengamos cuidado con lo que son las alabanzas en la iglesia. ¿Pero qué es la adoración? Sí, el significado de la palabra griega en el Nuevo Testamento, traducida más a menudo como adoración, es prokusneo, que es postrarse delante o arrodillarse delante. Exacto, es una palabra griega un poquito compleja de pronunciar. Y hasta para mí tengo que mirarla mucho para poderla pronunciar, pero como nosotros no somos griegos y somos puertorriqueños, Exacto, vamos a hablar en puertorriqueño. Y adoración, en el significado de su palabra griega, es como mi esposa dice, es postrarse delante o arrodillarse delante. Entonces yo quisiera ver cuántos en la iglesia están adorando con la música arrodillados o postrados al piso. Porque si partimos de la premisa de lo que es la verdadera adoración, pues tenemos que ver que es más allá de lo que nuestros labios profesan o dicen. Entonces la adoración es más que un cántico, es una actitud de espíritu. Es una actitud del espíritu. Debido a que es una acción continua del individuo, los cristianos adoran continuamente, porque tú no puedes adorar lunes y dejar de adorar martes. Tú no puedes adorar lunes y martes y no adorar jueves y viernes. O miércoles. No es posible. Si tú eres cristiano y la adoración es una actitud del espíritu y el espíritu de Dios mora en ti, la adoración es una acción de todos los días. Constante, diariamente, a cada momento. No se detiene nunca, porque es el Espíritu el que está intercediendo. Cuando nos reunimos en congregación o en asamblea, por ejemplo, el día domingo, que es el más común, en el día del culto o del servicio al Señor, en ese día adoramos también, pero sigue siendo individual. No porque tú estés en una congregación de 200 están adorando. No. Tú como individuo tienes que poner tu mente, tu corazón y tus fuerzas, como dice el primer gran mandamiento, para adorar a Dios. Porque es en espíritu que se adora a Dios, y es una adoración individual, aunque estemos en el colectivo de la congregación. Entonces, nuestra relación con el Señor es personal, y así expresamos la adoración de manera personal, individual a nuestro Dios. La naturaleza de la adoración cristiana es de adentro hacia afuera y tiene dos cualidades igualmente importantes. ¿Qué debemos decir primero con relación a esas cualidades de la adoración cristiana? Primero que nada, tenemos que decir que debemos adorar en espíritu y en verdad. El mismo Jesucristo dijo esas palabras. Sí, en Juan 4, 23 al 24. Exactamente. Él dice que va a llegar la hora y ahora es el momento en que el Señor busca adoradores que le adoren. Mira lo que dice, en espíritu y en verdad. Él está usando dos palabras bien importantes que son el mismo. Sí. Porque el Espíritu es el Espíritu Santo que Él nos ha dado, y la verdad es Él, porque Jesús es la verdad. Entonces, si nosotros adoramos, no adoramos por nosotros, adoramos porque el Espíritu de nosotros es la verdad de Dios que va directamente a Él. Fíjense que todo para Dios procede de Él. Sí, y entras en una relación la cual es íntima y tú te conectas directamente con el Padre. Definitivo, porque como es Dios mismo el que nos está dando el Espíritu y es su verdad la que viene a nosotros, Él mismo inicia la adoración que nosotros le devolvemos a Él. Por lo tanto, esa adoración hacia Él es en espíritu y en verdad. Pero ojo, porque si usted no ha nacido de nuevo, es decir,
como Nicodemo, ¿verdad? Sí. Si usted no ha nacido del Espíritu Espíritu, Santo. Ujú. si usted no ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador, Señor, recuerde, Señor y Salvador, es difícil que usted adore en espíritu y en verdad, porque el Espíritu lo da Dios por medio de la salvación. Entonces no podemos responder en una verdadera adoración si no tenemos el Espíritu, que es el que provoca esa verdadera Sí, adoración. porque no le conocemos. La persona que no está en el Espíritu no conoce la verdad y tiene que tener el Espíritu Santo. Definitivo, eso lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, que él dice que nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si usted va a adorar, usted está adorando en espíritu, es porque usted tiene el Espíritu y puede adorar en ese Espíritu. Es ese Espíritu Santo dentro de nosotros el que te vigoriza, el que te da fuerzas para que tú puedas comenzar una adoración a Dios, porque en esencia el mismo Espíritu se está adorando él mismo, porque él mismo es el que está provocando la adoración de adentro Hacia afuera. hacia afuera. Ujú. Entonces, en segundo lugar, Si adorar en espíritu requiere de una mente centrada en Dios y renovada por la verdad, que es el mismo. fíjate que esas son palabras muy clave. Sí. Una mente centrada en Dios y por las palabras que son de él mismo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Pablo nos exhorta en Romanos 12, 1 y 2, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ese texto es un texto clave para Muy la adoración. importante. De hecho, Romanos se conoce como el gran evangelio, porque Pablo expresa la gracia, la fe, la salvación, los que están perdidos, bueno, todo lo que es el evangelio, Pablo lo expresa en el libro de Romanos. El libro de Romanos, el libro favorito de Martín Lutero y mío personalmente, después de Hebreos. El libro de Romanos es mi libro favorito. El libro de Romanos expresa lo que es una consagración a Dios por medio de este capítulo 12, versos 1 y 2. Cuando nuestras mentes dejan de estar centradas en las cosas materiales para centrarse en Dios, podemos adorar en espíritu. ¿Qué significa eso de dejar de centrarse en las cosas materiales? Quitarnos las distracciones de todo tipo, esas las preocupaciones que tenemos a diario. Correcto. Pueden inundar nuestras mentes cuando tratamos de alabar y glorificar a Dios, dificultando nuestra verdadera adoración. Fíjate que es bien difícil que tú puedas estar en una comunión con el Padre si tú estás en una comunión con el mundo. No, y que también el mundo va demasiado rápido. Definitivo. Los trabajos, Definitivo. los compromisos, tenemos que estar aquí a cierta hora, ya en cierta hora, y muchas veces nos desenfocamos bien rápido. Oh, es muy cierto. Fíjate que en la misma palabra, volvemos otra vez a la Escritura. La Escritura dice que usted no puede adorar o amar o servir a dos amos, porque usted va a amar a uno y aborrecer el otro. O sea, usted no puede amar al mundo y amar a Dios a la misma vez. Usted no puede llevar adoración al Padre si su mente está sumergida en las cosas del mundo. Es imposible. Usted puede estar en el servicio el domingo, hermano, y usted dice que está cantándole a Dios en alabanza, pero su adoración tal vez está muy lejos porque está pensando en las deudas y en los problemas económicos que tiene, en vez de despojarse de todo eso, que es lo que dice Romanos capítulo 12. Despójese, renueve su entendimiento. Y en tercer lugar, ¿qué tenemos? Solo podemos adorar en el Espíritu si tenemos un corazón puro, abierto y principalmente arrepentido. ¿Qué le pasó al rey David con Betsabé? Ay, David. ¿Qué ejemplo tenemos, no? Eso es un espejo de nosotros mismos. Definitivo. De nuestra pecaminosidad, de nuestro lado débil, que eso fue lo que sucedió con David. Él estaba lleno de culpa con su pecado con Betsabé. Eso se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 11. Muy importante que recalquemos siempre los pasajes bíblicos. Definitivo. Y él se dio cuenta que no podía adorar. Fíjate que él estaba lleno de la culpa de lo que había hecho, porque el pecado te consume. Si usted lee el libro de Samuel, usted va a ver que el Espíritu Santo vino
se posó y se quedó sobre David por primera vez en la historia del Antiguo Testamento. Y se quedó con él. Antes sí, se quedó con él. Sí. Porque antes el Espíritu Santo venía, obraba y se retiraba. En esta ocasión, cuando David fue ungido, joven, el Espíritu Santo vino y se posó en él. 1 Samuel capítulo 16. Entonces, David entiende esto y él dice que gemía todo el día. El Salmo 32 lo dice, que David gemía todo el día porque él sabía lo que había pasado, lo que había hecho y el pecado que había cometido. Por lo tanto, no podía tener una verdadera adoración. ¿Y qué hizo David? Confesó su pecado. Definitivo. David confesó su pecado. Él se presentó, proscuneo, se postró ante Dios, adoró a Dios diciendo: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Fíjate lo que dice David. Él entendió, se postró y entendió que él tenía que humillarse. Eso es adoración. Sí, hubo un arrepentimiento real en el cual él comprendió que si no podía adorar por estar en pecado. Definitivo. Él pues tenía que arrepentirse de su pecado y entrar en esa conexión nuevamente con el Señor. Definitivo. Entonces, esa es una cualidad que tenemos en la adoración, que adoramos en espíritu. Pero tenemos una segunda cualidad. ¿Cuál es? La que es, estamos adorando en verdad. Estamos adorando en verdad. Toda la adoración es una respuesta a la verdad. ¿Qué mejor mediador de la verdad o medidor de la verdad que la palabra de Dios? Sí, Jesús le dijo a su Padre: tu palabra es verdad. Eso está en Juan 17:17. Fíjate que él le dice a los apóstoles, esa es la oración intercesora o sacerdotal de Jesucristo por sus discípulos. Y en esa oración él le dice al Padre: santifícalos en tu palabra es verdad. El Salmo 119, que se conoce como el Salmo a la Escritura o a la palabra de Dios, dice en el verso 142, tu ley es verdad. En el Salmo 160 dice, tu palabra es verdad. Para adorar verdaderamente a Dios, debemos comprender quién es y qué es lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y eso solamente se consigue en la Biblia, que es la verdad y la vida. Y la vida nuestra, solamente a través de la Escritura. La adoración es una expresión de alabanza desde lo más profundo de nuestros corazones. El Espíritu la mueve y la verdad de Dios es la que la sella. Es la verdad de su palabra el que sella la adoración. Si no tenemos la verdad de la Biblia, que es la palabra de Dios, no lo vamos a conocer y no podemos adorar verdaderamente. Definitivo. Estas acciones externas son secundarias en la adoración cristiana. Fíjate, no existe ninguna regla con respecto a si debemos sentarnos, postrarnos, arrodillarnos, estar en silencio. ¿Qué otra cosa? Cantar alabanza a viva voz. A viva voz. No hay una forma oficial, vamos a decirlo entre comillas, de cómo debemos adorar a Dios. La única es por medio de su palabra. Y lo primero que vimos esas dos cualidades, que es en el Espíritu y en la verdad. Fíjate que cuando hacemos esto, lo hacemos basándonos en la naturaleza de nuestro Dios en la congregación. Es importante que no solo adoremos en la congregación, que también adoremos en nuestro diario vivir. Sí, en la oración, cuando nos dirigimos en oración al Señor, es una forma de adoración a Él, comunicándole nuestro agradecimiento, nuestros pecados, agradeciendo por todo lo que Él nos ha dado, porque Él es el dador de todo. Pero no te me adelantes. Te me estás adelantando y no podemos llevar a la audiencia muy rápido. Tenemos que darle toda la información. Está bien. Bueno, mi esposa tiene toda la razón. Hay diferentes factores o diferentes elementos, vamos a utilizar esa palabra que es más correcta, que describen
la adoración. Ya vimos las cualidades. Es una cualidad del Espíritu y es una cualidad de la verdad. Todo proviene de Dios. El Espíritu lo da Dios y la verdad la da Él. Y eso nos mueve a adorar. Pero esa adoración no es solamente en los cánticos, hermanos. Ya lo dijimos y lo quiero reenforzar. Yo quisiera escuchar alabemos, no adoremos. Pero si usted escucha adoremos, procure que todo su ser está en el Espíritu y en la verdad de Dios. Es decir, si el cántico usted está escuchándolo y por ejemplo las iglesias hoy día presentan la letra, ¿verdad? Si usted está viendo la letra del cántico en la pantalla mientras usted está en la alabanza, procure que esa letra vaya consona con la verdad, con la Biblia, que es la palabra de Dios. Sí. Si no, mejor calle, porque usted no está adorando en la verdad. Usted está adorando en una música contemporánea que se escucha muy bonita. Así que nosotros tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Pero ahora veamos algunos elementos y vamos a verlo desde el texto que ya leímos en Romanos capítulo 12. Y lo vuelvo y lo leo. Voy a dejar que mi esposa lo lea porque ella tiene una voz más melodiosa que la mía. Dice Romanos 12, 1 al 2. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mis hermanos, yo les voy a recomendar antes de entrar a ese texto, que usted tome un tiempo para estudiar el libro a los Romanos. Y yo le garantizo que si usted ora a Dios y le pide a Dios discernimiento y entendimiento, este libro va a abrir todo el entendimiento de lo que es la palabra de Dios en su generalidad, desde Génesis hasta Apocalipsis, está en Romanos. Y yo le exhorto a que usted tome un tiempo cada día para leer 1, 2, 5 versos, un capítulo, y se empape del evangelio, como dice Pablo, el evangelio a los romanos o la carta a los romanos. Pero este capítulo 12, versos 1 y 2, tiene todos los elementos de la verdadera adoración. Sí, en primer lugar vemos la motivación de la adoración, las misericordias de Dios. La misericordia de Dios es todo lo que se nos ha dado que no los merecemos. Fíjate que el texto comienza, os ruego por las, o sea, Pablo está rogando, pero no por él, por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son esas misericordias? Amor eterno. Él nos ha dado amor eterno. Gracia eterna. Él nos ha dado gracia eterna. El Espíritu Santo. Él nos ha dado el Espíritu Santo con el cual nos selló. Paz eterna. Él es la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Qué más? Eterna alegría. Hermano, si usted no está en gozo como cristiano, evalúese, porque un cristiano debe estar en gozo. Digo, tenemos aflicciones. Claro. Por supuesto que tenemos aflicciones. Estamos en momentos difíciles. Pero aún en medio de las aflicciones, Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y está gozosos. En todo tiempo, orad sin cesar, siempre gozosos. Así que esa alegría, ese gozo. ¿Qué otra cosa tenemos? La fe salvadora. La fe salvadora, hermano. Y amigo que nos escucha, la fe salvífica no es suya, no es nuestra. Es un don de Dios. Es un don de Dios, por lo tanto, usted no se puede quitar la fe salvadora. Una vez usted es salvo, usted es siempre salvo. Así es. Vamos a pecar, definitivo. Pablo mismo decía, lo que quiero hacer no lo hago. Y lo que hago es lo que no quiero hacer. Pablo mismo, que era el apóstol de los apóstoles, fallaba. Y tú y yo vamos a fallar. Todo el tiempo. Eso no significa que vamos a perder nuestra salvación. No. Tú eres salvo. Fuimos lavados por la sangre de Cristo. Fuimos lavados por la sangre de Cristo. ¿Qué? ¿Usted se quiere lavar todos los fines de semana? ¿Con la sangre de Cristo? ¿Quiere volverlo a crucificar y volverse a lavar? No. Por favor. La fe salvadora es una de esas misericordias de Dios para con nosotros. Tenemos la fuerza, la sabiduría, la esperanza, la paciencia, la bondad, el honor, la gloria. Bueno, es que la lista de misericordias de Dios para con nosotros inmensa. No terminan, hermano. Su misericordia no termina.
Entonces, cuando nosotros entendemos esas misericordias, cuando las hacemos nuestras, entonces ellas mismas nos van a poder motivar a alabar en acción de gracias, y es decir, vamos a adorar en espíritu y en verdad. Cuando usted sabe del amor de Dios por usted, de la intercesión de Jesucristo por usted, de la libertad del yugo del pecado en usted, eso nos lleva a adorar. Pero ¿qué otra cosa nos dice este pasaje? Sí, también el pasaje es una descripción de la forma de nuestra adoración. Tenemos que presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Fíjate, Sori. Esta descripción en la forma en que nosotros adoramos es la que menos la gente quiere escuchar. El apóstol está diciendo que tenemos que dar, presentar, entregar, proscuneo, postrarte con nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Santo. Esto implica todos los días, en todo momento. Por eso nuestra adoración no puede terminar, porque usted tiene que presentarse continuamente ante el Señor en adoración por lo que ya dijimos, por sus misericordias. Y eso únicamente lo podemos hacer cuando nos presentamos como un verdadero sacrificio a Dios. ¿Se acuerdan Abraham con Isaac? ¿Qué le dijo a los esclavos? Espérennos aquí que nosotros vamos a adorar. Él no dijo nosotros vamos a cantar. No. Él no dijo nosotros vamos a comer. Él no dijo nosotros vamos a llevar una ofrenda de dinero. Él dijo a los siervos, esperen aquí en lo que el muchacho y yo vamos a adorar. Y eso implicaba que Abraham iba a presentar a su hijo en sacrificio a Dios. Eso es adoración. La referencia a nuestros cuerpos aquí significa todas nuestras facultades humanas, de nuestra condición humana, o sea, nuestros corazones, nuestras mentes, manos, pensamientos, actitudes, todo se lo tenemos que presentar al Señor. Fíjate que es ese cuerpo vivo, como tú muy bien has dicho, es todo tu cuerpo. Tus manos, tus pies, tus ojos, tu boca, tu corazón, tus pensamientos, tus emociones. Todo tú tienes que presentárselo en sacrificio vivo a Dios como una adoración. Entonces, debemos ceder el control de nuestro propio yo. Ay, qué difícil se hace. El orgullo del humano. No podemos ceder nuestro propio yo porque yo quiero tener control de mi cuerpo. Tenemos que ceder el control de nuestro cuerpo y dejarlo para que entonces Dios mismo lo tome como un sacrificio vivo. Es como si tú presentaras tu cuerpo en el altar a Dios. Para que Dios haga el sacrificio y Él mismo por el Espíritu te mueva a adorarle. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos deshacernos de ese orgullo y entregar nuestro cuerpo? Tenemos que renovar nuestras mentes diariamente, limpiándolas de la sabiduría del mundo. O sea, tenemos que despojarnos de todas esas cosas y reemplazándolas con la sabiduría que proviene de Dios. Fíjate que volvemos otra vez al texto de Romanos 12 y él dice que la forma en cómo podemos entregar nuestro todo en adoración es por la renovación de vuestra mente, de nuestro entendimiento. Fíjate que entonces nosotros reemplazamos nuestras mentes. Fíjate por qué las reemplazamos. Por la verdad de Dios. Volvemos otra vez a lo mismo, a la cualidad número 2. Nos quitamos todo eso que nos carga, que nos hace nos frustra, todo lo negativo, vamos a ponerlo de esa manera. Definitivo. Sacamos todo eso negativo con la palabra de Dios y entonces se va renovando nuestra mente. Claro, exactamente. Ese es el proceso. Usted va llenándose de la palabra de Dios y por el otro lado va saliendo todo lo que no le agrada a Dios. Sí. Y así usted se va llenando con la verdad y deshaciéndose de la mentira, del orgullo, del ego, de la soberbia, de la altivez y de todas esas cosas van saliendo. Y lo que va entrando es palabra de Dios, la cual, que es la verdad, el Espíritu la va a tomar y la va a sacar en adoración a Dios. Fíjate, hermano, quiero tocar algo bien importante. Sí, es importante que se hagan un hincapié bien grande en esta parte. Cuidado con las emociones. Cuidado. La música de por sí. Yo le apuesto a usted
que si usted le pone una canción si usted es salsero y le ponen una canción de salsa vieja, movida, sí. usted se va a empezar a mover. Claro. Garantizado. Sí. ¿Usted sabe por qué? Porque la emoción de la música va a penetrar y va a traer recuerdos que usted no necesita. Las emociones son hermosas. La emoción en la Biblia está ligada con la pasión. Y la pasión por lo regular, aunque es buena, tiene una tendencia negativa. Sí, se desvía. Se desvía, porque es bien fácil de desviarse, así como las emociones, porque son sinónimas, son hermanas. Sí. La emoción y la pasión son sinónimas, son hermanas. Cuando usted tiene unas emociones muy altas, esa pasión o emoción va a tender a desviarse en la dirección equivocada. Y la adoración a Dios puede estar confusa y equivocada. Y Dios no quiere adoraciones a medias. O usted adora o no adora. No hay zonas grises. No hay zonas grises. Con Dios no las hay. Fíjate, no las hay. Fíjate que la emoción es muy buena en sí. Y saturado tu cuerpo de la verdad, esas emociones y esa pasión van a ser hacia el Señor. A nadie más. Pero el problema es que usualmente esas emociones y pasiones nos alejan de una verdadera adoración a Dios. Tenemos que siempre recordar lo que dice Pablo en 1 Corintios. ¿Qué dice Pablo? Sí, dice que tenemos que tener la mente de Cristo, no las emociones de Cristo. Exactamente. Ahí no dice que nosotros tenemos las emociones de Cristo. No. Ahí dice que tenemos la mente de Cristo, porque hemos sido hechos figura en Él. Entonces ahora, nosotros teniendo la mente de Cristo, nos comportamos como Cristo, no con las emociones de Cristo. ¿Ok? Así que tengan mucho cuidado con las emociones. Entonces, la manera en que renovamos nuestras mentes es con el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. Es la única manera, entendiendo que sus misericordias nos ayudan a renovarnos cada día y volvemos a comenzar. Volvemos otra vez a la verdad, al Espíritu Santo, la palabra de Dios, y todo eso fluye en adoración a Dios. Y es natural, porque una vez que nos entregamos al Señor, sacamos nuestras preocupaciones y todo eso y se lo entregamos a Él. Él dirige nuestras vidas, esa verdadera adoración entra en nuestras vidas. Definitivo. Así que miren, la música como tal no tiene nada que ver con la adoración. Sáquese eso de su mente. La música no puede producir adoración, aunque ciertamente te traiga emociones. Una canción romántica, cuando usted conoció a su esposa, le va a traer recuerdos de ese tiempo y va a traer unas emociones románticas. Pero las emociones no son las que llevan a la adoración. Por lo tanto, la música no es la que produce la adoración. La música no es el origen de la adoración. Sáquese eso de su mente. Yo sé que tal vez me van a caer chinches con esto, ¿ok? Eso es lo que decimos en Puerto Rico. Me va a caer todo el peso. Te vas a golpear. Sí, porque todo el mundo piensa que la música es adoración. Sáquese eso de su mente. La música no es el origen de la adoración. Ya les dijimos que el origen de la adoración, la cualidad de la adoración es el espíritu y la verdad, que es su palabra. Adoramos en espíritu y en verdad. Por lo tanto, no adoramos en canción y en reggaetón. No adoramos en música cristiana de salsa. No adoramos en música cristiana de merengue. No, esos son emociones. Usted ponga un merengue en su iglesia con una supuesta adoración musical y usted va a ver a la gente bailando. Se lo garantizo, porque esas son emociones del cuerpo. No, la música no produce adoración. Los cánticos no producen adoración. Es el espíritu y la verdad de Dios en usted el que produce la adoración. No mires a la música para inducir a adoración. Mira la música simplemente como una expresión, es un agradecimiento. Definitivo. De eso que es inducido por un corazón que es cautivado por las misericordias de Dios. Exacto. Y es obediente a sus mandamientos. Volvemos al texto. Las misericordias de Dios que han entrado en nosotros mediante la verdad de Dios, el Espíritu de Dios la ha transformado en adoración y ahora eso va a salir en adoración a Él de nuevo. Sí. Lo que Él pone, Él vuelve y lo recibe. Eso no sale de usted porque no somos naturales ni propensos a eso. Entonces, la verdadera adoración está centrada ¿en quién? En Cristo.
en el mismo Cristo Jesús. Él mismo en la adoración, Él mismo es el que nos da la acción para la adoración. Entonces, los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Volvemos a lo mismo. No tiene que ver con música, mis hermanos. No tiene que ver con cántico. Entonces, los que adoramos de corazón y de todo verdad, todo nuestro ser a Dios, esta adoración puede incluir ¿qué cosa, Sori? La oración es lo más importante. Pues entonces ya no estamos cantando, ahora estamos orando. Orando. O sea que la oración es parte de la adoración. Sí. También leyendo la palabra de Dios con un corazón abierto. Porque acuérdate que nos estamos llenando de su verdad. Claro. Ok. ¿Qué más? Cantando, participando en comunión y sirviendo a los demás, que para eso fue que nos fuimos llamados. Definitivamente, a servir a los demás. Pero fíjate que cuando tú tienes que entregar las ofrendas, a mucha gente como que no le gusta adorar con las ofrendas. Como que le duele el bolsillo. ¿Y qué hizo Abraham cuando terminó la guerra? ¿A quién le dio el botín de la guerra? Le dio el diezmo de su botín a Melquisedec. A Melquisedec, un tipo de Jesucristo. Oh, sí. Y fíjate lo que hizo Abraham. Abraham le dio el 10% o el diezmo, como lo entendemos, de ese botín a este rey en adoración. Un tipo de lo que es la adoración de nosotros a nuestro Señor mediante la ofrenda. Y en la ofrenda, ¿tú estás cantando? No, tú estás dando lo que no es tuyo, lo que Dios ya te dio. Lo que Dios dio. Y es benevolente porque tú lo das de corazón. Claro, porque por su misericordia recibiste y ahora en amor lo estás dando en adoración a Dios. ¿Qué más? Adoramos a Dios cuando sabemos perdonar. Qué difícil se nos hace. Ay, Dios mío. Yo creo que eso es uno de los puntos más difíciles en adoración. Tú no puedes adorar a Dios poniendo tu ofrenda si estás enemistado con tu hermano. Tienes que arreglar primero con tu hermano para entonces llevar las ofrendas al altar. Entonces el acto de la adoración comienza cuando tú pides perdón y perdonas y entonces pones tu ofrenda. Eso te lleva a hacer cánticos, eso te lleva a postrarte, eso te lleva a adorar. Eso es que la secuencia, cuando tú lo haces correctamente, entonces la adoración no se limita a un solo acto de música y cántico. Cuando se realiza correctamente, cuando el corazón, la actitud, la mente, el espíritu, todo está puesto en el lugar correcto que es en el Señor Jesús, la adoración va a fluir por sí sola. También es importante saber que la adoración está reservada solo para Dios. Solo Él es digno y ninguno de sus siervos. Fíjate, hay un cántico que sale de Apocalipsis que el cántico dice, tú eres digno. Solo Él es digno. Sí. Solo Él es digno de abrir el rollo. Solo Él es el digno de desatar los sellos. Solo Él es digno de los vasos de la ira. Solo Él es digno del tribunal de Cristo. Él es digno. Solo Él es digno. Nosotros no. Nosotros no. Nosotros no adoramos a nadie. Yo no adoro a mi esposa, que la amo con mi vida, pero no la adoro. No yo ni siquiera pronuncio esa palabra como, ay, mamita, te adoro. No, yo no adoro a mi esposa, yo amo a mi esposa. Yo no adoro a mis hijos, yo amo a mis hijos. Yo no adoro mi casa, mi perro, mi carro, mi dinero. No, yo amo ciertas cosas materiales que Dios me ha dado, pero yo adoro solo a aquel que es digno de toda alabanza y adoración. Amén. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor. Nosotros no adoramos ni a santos, ni a profetas, ni a estatuas, ni a ángeles, ni a falsos maestros, ni a María, ni a la Madre de Jesús, ni a nadie. Yo adoro y me postro, proscuneo, me postro ante mi Señor. Tampoco deberíamos adorar con la expectativa de recibir algo a cambio, como una sanidad milagrosa. Ay, Dios mío, como que con condición. Ay, Dios, yo te adoro porque estoy esperando un milagro de sanación. Tiene que ser de corazón y no podemos pensar en que vamos a recibir algo a cambio. ¿Tú sabes qué? Yo adoro, me dé o no me dé, tenga o no tenga. Fíjate la condición en la que estaba Pablo y Silas. Hechos 16 dice que ellos estaban encarcelados en lo más profundo de la cárcel. En la fosa, en lo más oscuro. Y estaban atados a un cepo en la pared con cadenas. Ellos no podían salir de ahí. ¿Sabes lo que comenzó a hacer Pablo y Silas? Adorar al Señor. Adorar a Dios a medianoche. Y hubo un terremoto y se rompieron las cadenas y se abrieron las puertas y el carcelero por poco se suicida porque tenía terror.
pero esa era la adoración verdadera en medio de la dificultad. Pablo sabía, si aquí muero, ¿sabes qué? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si aquí muero, muero en ganancia. No adoremos para recibir cosas a cambio, adoremos porque amamos a nuestro Señor. Él se lo merece y solo para su placer. Definitivo, la adoración es pública, la adoración es privada, la adoración es congregacional, la adoración es en la plaza, la adoración es en el carro, la adoración es cuando tú tratas bien al drogadicto o al enfermo, la adoración es cuando tú estás en la fila y le aguantas la puerta a alguien, la adoración es en todo tiempo. Se siente interiormente, es un gozo que tú no puedes explicar y luego se expresa a través de nuestras acciones. Definitivamente, diste con el punto. Fíjate que la adoración nace de Dios, está en ti por medio de su palabra, la verdad. El Espíritu Santo que está en ti la toma, la transforma, la saca del interior donde se siente, como muy bien dice mi esposa, y la convierte en un acto exterior donde todo el mundo te ve. ¿Tú sabes qué es eso, verdad? El testimonio de un cristiano. Sí. Eso es la adoración. Cuando tú tratas a otros como a ti te gustaría que te traten, la regla de oro está en la Biblia. Trata a tu hermano, o sea, a tu prójimo, al que esté en la calle, trátalo como tú quieres que te traten a ti. Eso el mundo lo toma y lo hace perfectamente bien. Y un cristiano no puede hacerlo. Que es como que tan... es como que a la inversa. Es como que un paradigma. Es algo como que bien... Yo no le encuentro sentido. No le encuentro sentido. La adoración por obligación desagrada a Dios. No es real. Así que no adore por obligación. Adore porque nace de su interior y nace porque usted tiene una conexión con el Espíritu Santo para que nazca. La verdadera adoración no se limita a lo que hacemos en la iglesia. La verdadera adoración no se limita al asiento ni al domingo. No. La verdadera adoración son todas las cosas que nacen por medio de la verdad y el Espíritu. Y una mente renovada es la que va a hacer que esa misericordia de Dios que usted conoció nazcan para adoración. Esta verdadera adoración es el reconocimiento de Dios y todo su poder, la gloria en todo lo que hacemos. Gloria a Dios por eso, porque cuando adoramos, reconocemos que todo es para Él y por Él. Todo es hecho por Él y para Él. Por lo tanto, cuando adoramos, adoramos para Él, adoramos en espíritu y en verdad. Cuando hacemos esto, reconocemos que Dios, nuestro Señor Jesucristo, es el centro de nuestras vidas. En adorar, glorificamos. En la adoración, exaltamos. ¿Y qué hacemos mientras hacemos eso? Somos leales. Mostramos lealtad a nuestro Señor. Y admiración. Y admiramos lo que Él ha hecho en nosotros por sus grandes misericordias. Esperamos que este programa, este episodio, ya estamos en el episodio número 6 de la primera temporada, haya sido de bendición a sus vidas. Esperamos que usted pueda llegar a una verdadera adoración a Dios. Y sepa, si usted no está adorando a Dios de todo corazón, escudriñe si usted verdaderamente es salvo. Y hágalo. Entregue su vida a Cristo. Está a tiempo. ¿Sabe por qué? Porque va a poder entrar en el gozo de su Señor antes de entrar en el gozo de su Señor. Así es. Y es algo que una vez que reconozcamos nuestra pecaminosidad, que somos unos pecadores, que no merecemos nada, cuando reconocemos quién es Dios, Dios mismo nos va renovando y va limpiándonos de toda esa maldad que había en nosotros. Nos va transformando de gloria en gloria, como dice la Escritura. Así que hasta la próxima, mis hermanos. Espero que haya sido de bendición. Nuestros hermanos y amigos que nos escuchan y nos sintonizan, dele like. ¿Qué más? Sí, somos más que agradecidos, de verdad. Ya sobrepasamos los 1000 suscriptores. Sigan compartiendo estos podcasts porque son necesarios para el crecimiento espiritual de toda persona. Y sabemos que son un poco largos, hermanos, pero no hay forma de entregar una enseñanza bíblica en 10 minutos. No se puede. Yo quisiera, pero como predicador se me hace imposible enseñar algo como la adoración en 10 minutos. No se puede. Porque usted se va a quedar vacío. Sí. Nosotros tenemos que darle toda la información. Sí. Y yo creo que
A pesar de que nos extendemos un poco en el tiempo, si usted se mantiene firme ahí, usted va a poder recibir la bendición del Señor, de su palabra, por su espíritu, para adoración a Él. Suscríbase y dé a la campanita para las notificaciones, que todos los miércoles vamos a subir nuestro podcast para el beneficio de todos ustedes. Gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Dios les bendiga. Que la multiplicidad de sus bendiciones sobreabunde Amén. en sus vidas. Dios me los bendiga.